¿Qué tal? Yo soy Ruth Díaz y el día de hoy conoceremos a través del visor del maestro Juan Castañeda, un reconocido artista de las artes plásticas y visuales. Comenzamos. Y pues el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de esta disciplina que es la fotografía. Sabemos que se ha involucrado obviamente en el mundo de la pintura, de la escultura, del dibujo, pero bueno, también se ha involucrado en el tema de la fotografía. Primero que nada, muchísimas gracias por darnos también este espacio. Pues muchísimas gracias a ustedes y qué bueno que están aquí y que podamos platicar sobre lo que practico y que me gusta. Platíquenos, maestro, cómo es que se introdujo en este tema de la fotografía. O sea, mi origen dentro del arte es la pintura. Yo estudié pintura. Y con el tiempo me he ido involucrando en en otras disciplinas y en algún momento sentí como necesidad de utilizar algunos otros recursos para la pintura, pero también para la fotografía. En alguno de los viajes que hice vi el trabajo de un fotógrafo holandés que se llama Jan Diewits y me llamó la atención el lenguaje como lo hacía. Estoy hablando de finales de los 60. Cuando todavía la fotografía era aquella de encontrar el momento preciso, el lugar preciso, la luz precisa y todo este tipo de cosas. Y lo que hacía este fotógrafo era otra cosa que era más bien estructurada, más bien era planeada. Y entonces yo pensé que además de lo que me podía servir para mis necesidades de la pintura, creo que también pensé que podía manifestar algo con la fotografía desde un punto de vista diferente. Entonces fue así que, yo duré algún tiempo en la Ciudad de México, donde estudié en la Esmeralda, donde impartí clases, donde me desarrollé un poco y demás. Duré 14 años allá. Y en 1977 regresé aquí a Aguascalientes, yo soy originario de aquí, y pues me habían invitado al inicio del Centro de Artes Visuales, y ahí en el Centro de Artes Visuales se creó un taller de fotografía. Entonces, por estas inquietudes, me metí a aprender ahí lo fundamental, lo básico de la fotografía, y así fue como me inicié yo en la fotografía. A partir de eso que empecé a trabajar algunas cosas con cierta influencia de este fotógrafo holandés, Jan Diewits, participé en la primera Bienal de Fotografía que se hizo el Salón Nacional de Artes Plásticas de el IMBA y resulté premiado. Entonces, bueno, eso fue el inicio en el cual me dio pauta para continuar buscando o haciendo más bien la fotografía
a la par que la fotografía me iba sirviendo para utilizarla en mis proyectos pictóricos. Y bueno, por ejemplo, en otras entrevistas también nos platicaba acerca del uso de la fotografía como una expresión artística. Sí, claro. ¿Qué podría decir acerca de esto? Bueno, lo que pasa es que durante mucho tiempo, a pesar de que la fotografía tiene 183 años, algo así, 82, muchas veces, mucho tiempo, la fotografía no la consideraron como arte, porque estaba hecho con una máquina. Pero a través de la historia siempre ha permanecido mucha obra fotográfica que es totalmente considerada como arte, aun cuando en ese momento no se considera como tal. Entonces, en ese tiempo, todavía de los años 60, finales de los 60, 70, principios de los 70, todavía era un poco relegada la fotografía como arte. Se consideraba que no, aunque existía Ansel Adams y Cartier-Bresson y Álvarez Bravo en México, en fin, mucha cantidad de personalidades extraordinarias dentro del arte de la fotografía. Es entonces cuando más o menos se empieza a tomar en cuenta. Y yo creo que ahí en esos tiempos es cuando ya definitivamente se acepta que la fotografía no es apretar nada más el botoncito, sino es todo un proceso de visualización, de composición, de creación inclusive, para que fuera este tipo de manifestación dentro de las artes visuales, que para eso entonces se empieza a cambiar el nombre de artes plásticas por artes visuales. Ahí empieza a crearse en el mundo y en México lo que ahora en algún se conoció como fotografía construida, que ya no era esperar el momento y la luz precisa, sino era construir los objetos que se iban a fotografiar. De alguna manera, yo hacía este tipo de fotografía sin que fueran elementos construidos, sino un pensamiento construido. O sea, construir la imagen mentalmente para captarla en algo que fuera común, cotidiano y de nuestra vida de los días, ¿no? Así es como se metió mucho este tipo de práctica la fotografía para considerar arte. Aparte, bueno, pues ahí la fotografía documental, la fotografía periodística, la fotografía comercial, y en fin, un montón de fotografías que en todos puede haber mucho arte, pero con una búsqueda específica de alguna situación, ¿no? Inclusive la fotografía social, ¿no? Que es la que más conocemos y que al final, bueno, pues ahora todo mundo tiene un celular con una cámara, toma fotografías, pero, y es mi caso, o sea, el hecho de tomar fotografías no nos hace fotógrafos. Yo no soy fotógrafo, yo hago fotografía y pretendo que sea con un carácter de artística.
por ejemplo, hablando acerca de, bueno, de hacer fotografía, ¿qué tipo de temáticas son las que usted desarrolla? Toda mi primera etapa, que a lo mejor fue muy larga y a lo mejor fue muy repetitiva, porque si bien es cierto, cuando inicié, me aceptaron en muchos lados, me llamaron, me invitaron, me incluyeron y demás, porque de alguna manera podía resultar novedosa. Obviamente, con los años, pues ya no era novedosa, ¿no? Y a lo mejor esta situación de que mi actividad principal es la pintura, pues a lo mejor no me ocupé mucho de ir cambiando, innovando la fotografía, y de alguna manera me fui extendiendo mucho tiempo. Pues este tiempo fue de una serie de series en donde lo que hacía yo era tomar fotografía con una cámara común, con un objetivo común, objetivo en el sentido de lente, y con una imagen cotidiana, común, de lo que fuera. Entonces lo que yo hacía es ponerme en un lugar y desde ese mismo punto de vista ir moviendo la cámara, ya sea vertical u horizontalmente, con diferentes tomas para que el total me hagan una sola serie, una sola imagen, donde de alguna manera empiezo a ver que en aquel tiempo que se usaba mucho el término de que la cámara no miente, pues estaba viendo que sí mentía. Al hacer un conjunto de diferentes tomas, desde un punto de vista del mismo lugar, y al armarlas ya se distorsionaba, ¿no? Y esto fue durante mucho tiempo. Después pues empecé a hacer algunas cosas de movimiento, empecé a hacer algunas cosas de uso del ¿cómo se llama?, del laboratorio. Lo que ahora hace el Photoshop, se hacía en el laboratorio anteriormente, es un poco de fotografía intervenida, modificada, inclusive truqueada, que, repito, todo eso lo hace el Photoshop, pero eso era la fotografía antes del Photoshop, que con estas imágenes. Últimamente pues he estado trabajando con algunas cosas del paisaje, más o menos con la misma intención del origen, pero también he trabajado mucho el movimiento y el antes y después en una misma imagen, que en este caso lo que hago es una exposición múltiple de un movimiento, y después pongo dos fotos del mismo lugar. Sí, como el montaje. Como un montaje, 2 o 3 fotos, en el cual ya por el mismo disposición múltiple el personaje ya está movido, y al hacerse una sola imagen, pues se ve esto como una parte está antes, la otra después y la otra posterior, ¿no? Entonces eso es lo que he estado haciendo un poco, y bueno, definitivamente todo esto lo sigo haciendo y demás, porque este tipo de fotografías clásicas, normales, de el lugar preciso, etcétera, etcétera, pues simplemente no se me da. Yo nunca encuentro el momento preciso, nunca encuentro la luz precisa, nunca encuentro nada de eso. Entonces no puedo. Entonces no hago lo que quiero, hago lo que puedo.
ejemplo, bueno, su trabajo ha trascendido fronteras. Platícanos acerca de, pues sí, de cómo ha sido este proceso, sí, en cuanto a la pintura, pero también sabemos que en la fotografía. Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, yo tengo muchos problemas para promover, para gestionar, para difundir mi trabajo, ¿no? Entonces lo que yo hago simplemente es participar. Participo donde puedo, participo donde hay alguna convocatoria, donde me invitan, donde, en fin, alguna situación. Y la consecuencia es que muchas veces las personas van viendo y se van interesando. O en otros casos, la misma institución o instancia que convoca, que invita, se encarga de difundir en otros lados, ¿no? Entonces así es como se ha presentado mi fotografía en algunos otros lugares, como en Centroamérica, Sudamérica, en Estados Unidos, y últimamente un curador coleccionista de fotografía francés, por alguna circunstancia, en algún lugar, en catálogos, libros, qué sé yo, vio mi obra y se interesó en ella. Entonces me vino a buscar y se adquirió algunos de mis trabajos, las que él en sus exposiciones como curador las ha incluido. La última fue en el Museo Van Gogh de Arles en Francia, donde incluyó algunas de estas fotografías de su colección para presentarlas allá. Esto fue hace 3, 4 años más o menos, ¿no? Así es como ha hecho. Lo mismo ha sucedido con las cuestiones de pintura, dibujo, en que en alguna ocasión el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Dirección de Artes Plásticas, me incluyó en el envío para un concurso en Barcelona que se hacía hace muchos años en homenaje a Joan Miró. Y así ha sido más o menos todas estas mis incursiones, inclusive mis participaciones en museos y en todos los casos ha sido por invitación. No tengo la capacidad de gestionar. Y por ejemplo, ¿qué siente, o sea, en ver como estos resultados? Porque como usted lo dice, a lo mejor no lo hace con este fin de reconocimiento o cuestiones así, sino porque le gusta y disfruta mucho hacer lo que hace, pero ¿qué siente? Pues una satisfacción, evidentemente, ¿no? Pero al final de cuentas yo pienso que solamente es la consecuencia de las circunstancias, ¿no? Creo que toda mi vida ha sido de esa manera, ¿no? Aprovechar las circunstancias y aceptar las consecuencias. Entonces así es como ha sido, creo que en todas las partes de mi vida, mi mismo, digamos, ingreso a las artes fue circunstancial, como ya lo he dicho en otras ocasiones. Pues un amigo pasó a mi casa y me dijo, oye, vamos a estudiar dibujo. Y yo dije, sí, vamos. Le toca a su puerta. Sí, así ha sido de cómo la mayor parte, ¿no? El hecho de que me hayan invitado a venir a dirigir el Centro de Artes Visuales, que me invitaron a dar clases en la Esmeralda, invitaron a exponer en el Museo Carrillo Gil, en fin, todo ese tipo de cosas ha sido como que en su consecuencia de mi participación y de que a las personas les ha interesado mi trabajo, ya sea docente o ya sea de producción del arte o de intentos de hacer arte. Y así como que me ha sucedido, ¿no?
percibe las propuestas fotográficas actualmente? O sea, hoy en día, ¿cómo las percibe? Bueno, yo creo que, por ejemplo, aquí en Aguascalientes hay muchos fotógrafos extraordinarios, solamente que en general están dedicados a otra rama que no es propiamente la creación. Ajá. La creación como arte, ajá, la búsqueda como un objeto de arte, de museos, de lugares así con una, a lo mejor más pretencioso, más aspiracionista, para usar palabras más o menos cotidianas. Y no es que los otros fotógrafos no aspiren, por supuesto que sí lo aspiran, sí, y aspiran a hacerlo muy bien. Por ejemplo, la fotografía de sociales, y no me refiero de sesiones sociales, ajá, de periódico, sino de bodas, 15 años, fotografía familiar. Hay muy buenos fotógrafos y que son muy atractivos y que son muy adecuados para este tipo de destino, que es el recuerdo familiar, que es el recuerdo de un evento social, en fin, todo ese tipo de cosas. Inclusive yo creo que también hay muchos fotógrafos que hacen este tipo de fotografía del momento casual, de la luz, de la fotografía urbana, normal, como por ejemplo Jesús Cruz, no recuerdo cuál es el otro apellido, un fotógrafo que creo que no se está tampoco involucrado, simplemente cuando sucede presenta sus cosas, y algunos otros que también hacen fotografía muy, muy buena. No estoy totalmente adentrado de la fotografía comercial, pero tengo entendido que también hay fotógrafos de publicidad muy buenos. Y eso en general. Entonces la fotografía creativa, bueno, viendo un poco la cuestión internacional, la escuela de Düsseldorf, no, la escuela de... se me va el nombre, es una ciudad alemana, donde se han creado una extraordinaria generación de fotógrafos como Thomas Ruff, como me falla la memoria, pero bueno, son varios, y aquí en México, como Mauricio Alejo, que se inició ganando premios aquí en el Encuentro Nacional de Arte Joven, de los hermanos Montiel Klimt, Alfredo Di Stéfano, entre otros, que son fotógrafos de arte muy buenos. Esto sin mencionar a muchos más, digo, con esos creo que son más o menos un ejemplo de lo que es la fotografía del arte en México, y que curiosamente estos que mencioné, todos tienen su origen aquí en Aguascalientes dentro del Encuentro Nacional de Arte Joven, donde han ganado premios o han sido seleccionados, porque Alfredo Di Stéfano no ganó, pero sí fue muy importante sus inicios aquí en Aguascalientes, ¿no? Entonces, de todos estos son los que yo estoy más o menos al pendiente, que veo que me gusta mucho, que otra vez regresando al Encuentro de Arte Joven, que veo la participación de los jóvenes, donde hay muchas propuestas creativas, y con muchas pretensiones, con mucha idea de lo que es. Ahí el problema sería, en el caso ya personal, de seguir en lo mismo, pero como por las mismas características del oficio, del momento, de la juventud, pues muchas veces ya no continúan, ¿no? Ya no continúan con esto. Aquí también, inclusive en Aguascalientes, fotógrafos creativos, que también algunos se han atorado, pero otros han continuado, como Leo Barrera, o como ando con problemas ahorita de que se me van los nombres ahorita, ¿no? Pero en fin, creo que la fotografía
artística hay muy buenos representantes y que los demás artistas de otras ramas, documental y todo lo que había mencionado y demás, pues como viven muy bien con todo este tipo de manifestaciones de la fotografía actual. Ahora, análoga o digital como representación artística, ¿qué representa ventaja de una de otra? Bueno, creo que la análoga puede representar muchas ventajas sobre la otra. No las pudiera precisar, ¿no? Porque, repito, no soy fotógrafo, entonces no conozco muchas de las calidades y cualidades de esta fotografía, pero creo que puede ser mucho mejor que la digital, puesto que la digital de alguna manera se ha facilitado más. No por esto quiero decir que mientras más trabajo cueste es mejor. No. Las dos pueden ser extraordinarias, pero de alguna manera la digital facilita más. El Photoshop es es más fácil que el laboratorio. El laboratorio requiere muchas otras lleva un cosas, proceso muy largo. Un proceso y demás. Entonces, eso mismo permite que el fotógrafo que utiliza la análoga esté más consciente y cuidadoso desde la toma, todo. Y en la digital, no, pues si tomas y te sale bien, perfecto, y si no, pues la desechas y ya. Entonces creo que es este tipo de cosas. Ahora, para otro tipo de usos, pues yo creo que la digital es mejor por todas estas facilidades y por ser práctico, ¿no? Entonces, generalmente uno busca la practicidad, o al menos muchos de los flojos que somos nosotros, para utilizarla más rápidamente, más inmediato, más directo y además a la mano, ¿no? Y eso es lo que creo que dentro de lo que es el arte de la fotografía puede estar en todos lados. Ahora, cuando yo hablo de fotografía, ¿cómo se llama? Publicitaria, social, documental, etcétera, no estoy disminuyendo sus capacidades, porque dentro de ese tipo de fotografía sí puede haber fotografías que sean muy buena manifestación del arte. A lo que me refiero es un poco que el objetivo principal de origen es otro. Y la fotografía del arte, que no quiere decir con eso de que todo lo que se piensa va a ser arte, pero sí tiene la intención directa desde el primer momento de buscar algo creativo, algo propositivo, algo realmente que sea dirigido exclusivamente a la cuestión de hacer arte. La otra puede ser arte por consecuencia de todas las cuestiones que llevan, pero el objetivo es hacer fotografía publicitaria, por ejemplo. Vi en alguna exposición una muestra extraordinaria
de fotografía, de fotografía de Vogue. O sea, de todo lo que tienen ellos en el archivo, de todo lo que han hecho, y bueno, el objetivo es la fotografía publicitaria. Sin embargo, la muestra que vi en el Museo Más Mayer de la Ciudad de México es extraordinaria, ¿no? Como arte. Y por ejemplo, precisamente hablando, digamos, de la tecnología, ¿usted qué cree que tenga impacto en el arte, precisamente la tecnología? Tiene mucho impacto. Sí, en general, en el arte en general. En la fotografía en especial, pues mucho más. En la fotografía, además en la fotografía, ¿cómo se llama? En movimiento. O sea, el video, el cine, que al final de cuentas son fotografía. La cuestión tecnológica es avanzadísima. Pero yo creo que como todas las cosas, ¿no? Aun cuando sea lo más avanzado del mundo, seguirá haciéndose tanto la fotografía análoga como la pintura o cualquier otro tipo de manifestaciones que no utilicen la tecnología. Porque también dentro del arte, las nuevas tecnologías en el performance, ¿cómo se llama? La instalación, híjole, un montón de cosas que hay de cuestiones del arte, pues seguirá siendo la pintura, ¿no? Sí, creo que eso seguirá siendo. El problema en la fotografía es el material. O sea, porque ya la industria de la fotografía análoga se está extinguiendo. Ya no se consiguen fácil los rollos, los químicos y todo ese tipo que es necesario para la análoga. Consejo que le pudiera dar a todas esas personas, ya sea que están involucradas o que se quieren involucrar en este aspecto? Bueno, generalmente desde hace mucho tiempo, cuando me di cuenta de que cuando uno ya tiene edad de no dar malos ejemplos, se dedica a dar buenos consejos, decidí de que mi consejo es que no sigan los consejos. Sí, o inclusive si no siguen los consejos, pues no pueden seguir el mío. Entonces, bueno, yo creo que ahí cada quien tendrá sus propios recursos, sus propias motivaciones, sus propios objetivos, sus propias metas para buscar, para encontrar, para investigar, para atreverse
a pasar una cuestión y encontrar nuevas posibilidades, sino que quedarse en la comodidad de seguir haciendo lo que ya se sabe. Luego al final se termina diciendo, es que fulanito ya tiene 30 años de experiencia en la fotografía. No, tiene 30 años de hacer lo mismo en fotografía. Entonces no es experiencia, es inercia. Entonces ahí ya es una cuestión totalmente personal, que cada quien pueda tener sus motivaciones, inquietudes, etcétera, para poder buscar y hacer otras cosas. En cualquier etapa, en cualquier momento y en cualquier situación y en cualquier oficio, en cualquier profesión, etcétera, ¿no? Creo que la vida debe de seguir en movimiento y por consiguiente uno lo tiene que mover. Exactamente. Y bueno, o sea, yo creo que también tener estas figuras, por así decirlo, podrían como ayudar, digamos que de inspiración, o sea, pero también como motivación o como referente, como usted dice, para saber qué es lo que ya han hecho y pues seguir Así explorando. Sí, sí, sí. Estos... Y ahora la inspiración hay que cambiarla por las ansias de trabajar. No esperar la inspiración, buscar la necesidad de trabajar. Exactamente. ¿Algo más que guste añadir a esta plática? ¿Algo que quiera mencionar? No, pues creo que no habría mucho que mencionar más, sino que agradecer nada más a UATV, a ustedes que están aquí conmigo y que esta nueva etapa de esta nueva producción de la vista a través de la cámara, o cómo es, A través del visor. a través del visor, pues nos lleve a ver otras cosas. Decía al principio, me gusta ver, ojalá que a los demás también les gustara ver. Así es. Y bueno, también hemos tenido el placer de también tenerlo en diferentes espacios, aquí precisamente de su casa UATV, y también los invitamos pues a que vean las otras entrevistas que hemos realizado, que han realizado la producción de UATV. Y pues muchísimas gracias por su tiempo y también gracias a todos ustedes por quedarse hasta este momento. Nos vemos en otra emisión más de A Través del Visor con un nuevo invitado. Yo soy Ruth Díaz. Hasta la próxima.